Rápidamente leo Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43, versículo 11, dice así: Yo, para mí, no hay quien salve. Capítulo 44 de Isaías, versículo 6, dice: Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Más adelante, en el capítulo 45 de Isaías, versículos 5, 6 y 7, dice así la palabra de nuestro Señor: Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Amén. Así como estos versículos, vamos a encontrar decenas de versículos que nos habla acerca de que Dios es uno. En esta tarde vamos a estudiar acerca de la deidad, o para muchos conocida como la Trinidad. En primer lugar, quiero mencionar lo siguiente. Yo quiero que me permitan compartir una imagen. Entonces, para que me habiliten ese para en el momento en que lo necesite. Bien, quiero iniciar diciendo que esa palabra Trinidad, en primer lugar, no existe en la Biblia. No hay forma de que usted y yo lo podamos buscar y encontrar en la Biblia, no existe. En esta tarde vamos a ver cómo funciona esta creencia, cómo se desarrolla esta creencia en la Biblia, qué bases tiene. Quiero mencionar también que el origen de la palabra, muchos han tenido, digamos, como problemas al tomar o al mencionar esta palabra, porque dicen, o los argumentos que toman es que esta palabra es de origen pagano. Bien, yo quiero mostrarles a continuación lo siguiente. Quizás el origen de esta palabra también, pero quiero compartir con ustedes algunas imágenes. Aquí vemos la primera. ¿La pueden observar? Más grande, ¿no? Sí. Perfecto. Listo. Allí dice Osiris, el dios padre; Isis, la diosa madre; y Horus, el hijo dios, dioses egipcios. En la cultura egipcia encontramos que ya había, digamos, como una trinidad, ¿no? Resulta que en todas las culturas, incluyendo, por ejemplo, los egipcios, Babilonia también, es decir, naciones que estuvieron posiblemente un poco antes de los mismos hebreos, e inclusive mucho antes de que naciera la iglesia cristiana. Ya estas culturas tenían sus, digamos, sus deidades, ¿no? Sus trinidades. Entonces, al momento de utilizar esta palabra Trinidad, muchas de las personas se chocan con este concepto porque como es, digamos, fue utilizada para ponerla a deidades paganas, o para hacer referencia a deidades paganas, entonces se tiene el concepto de que la palabra en sí es mala, ¿no? Entonces, ese es el origen y es real. Antes de que hubiese el cristianismo, esta palabra ya estaba definiendo deidades o tres dioses de culturas antiguas, mucho más antiguas que el mismo cristianismo, ¿no? Entonces es eso. Entonces ahí vemos, ahí en la imagen, pudieron ver, inclusive quiero compartir otra con ustedes en este momento rápidamente. No solamente los egipcios, no solamente los babilónicos, sino también, por ejemplo, está el hinduismo, los budistas. Mira, ahí podemos observar las deidades de ellos, ¿cierto? Que se desarrollan en trinidades. Es decir, esa palabra se seleccionó, se tomó para señalar las deidades de estas culturas. Entonces, debido a esto,
muchas personas consideran que la palabra Trinidad es incorrecta y bíblica no está en la Biblia. Entonces podemos omitirla. La palabra que sí está en la Biblia y en la cual vamos a enfocar hoy es en la palabra deidad, sino que quería utilizar esta palabra Trinidad digamos, por esa cultura que traemos de mentalidad, escuchado, de que la hemos conocido, pero en realidad esta palabra hace referencia o se utilizó en su principio para hacer referencia a los dioses de estas culturas. Entonces, cuando nosotros tomamos en el cristianismo la palabra Trinidad, muchas personas dicen, pero es que eso es pagano, eso es diabólico, ¿es cierto? Por la referencia que hacía. Entonces, para evitar, digamos, como ese tropiezo, vamos a utilizar la palabra deidad, que en primer lugar es bíblica. Nosotros encontramos esta palabra en las Escrituras. Y vamos a iniciar precisamente con esta palabra, la deidad, que hace referencia a la divinidad. Y yo creo que me acompañen buscando rápidamente el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 20. Romanos, capítulo 1, versículo 20, dice así. Y alguien que por favor me vaya buscando Colosenses 2.9. Colosenses 2.9. Dice el versículo de Romanos: porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, es decir, divinidad también, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, Dios se ha revelado y también la deidad se ha revelado, no solamente en las cosas creadas, sino en lo que Dios ha hecho a lo largo de la historia. Colosenses, ¿qué nos dice? 2.9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ok, porque en él, es decir, en Cristo habita toda la plenitud, toda la deidad en él. Muy bien. Yo quiero partir en esta tarde del siguiente principio, y es el siguiente. Dios es uno, no hay discusión alguna, no hay formas, no hay método de decir de que hay dioses. La Biblia nos deja en claro que Dios es uno. Y quiero que me acompañen buscando y leyendo el libro de Deuteronomio 6:4. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Dice así: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ese es el principio bíblico. En las Escrituras nosotros encontramos que Dios es uno. Y eso es lo que vamos a explorar en esta tarde. Decíamos que Deuteronomio 6:4 nos dice que Dios es uno. Y necesitamos partir de la siguiente idea. Y es precisamente esa. Hay dos palabras que necesitamos estudiar en esta tarde. La primera de ellas es unidad. Y la segunda es unicidad. Bien, esas son las dos palabras que vamos a tratar en esta tarde. Una es unidad y la otra es unicidad. La unicidad quiere decir precisamente la existencia de un solo ser, de una sola persona. Esa es la unicidad, una sola, de manera literal, una sola. Mientras que el otro concepto es unidad. Unidad es, como su nombre lo indica, ¿cierto? El conjunto de varias cosas allí. Y eso es lo que, digamos, en el cristianismo se ha afectado de tal manera que unos creen una cosa y otros creen otra, y otros creen que hay tres, a otros que creen uno. Entonces, como adventistas del séptimo día, creemos que vamos a conocer a los tres seres de la deidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a conocer los tres. Pero ¿cómo así que vamos a conocer los tres cuando la Biblia me dice que Dios es uno? Pues el versículo de Deuteronomio 6:4 me dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero esa palabra uno está en hebreo, que es ejad. Esa palabra significa unidad. Y lo vamos a ver con otro ejemplo más claro. El mismo personaje, el mismo autor, la misma pluma inspirada, da el siguiente versículo. Quiero que me acompañe buscando en Génesis 2,
24. Génesis 2, 24. Quien lo tenga lo puede leer, por favor. Génesis 2, 24. Por tanto dejará el hombre por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Sí. Génesis 2, 24. No les estoy escuchando nada. Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Muy bien. Esta palabra, el autor Moisés, la está utilizando tanto para referirse a Dios como referirse en el vínculo matrimonial. En Deuteronomio 6:4 nos dice que Jehová uno es la palabra Ejak, pero también la utiliza aquí, donde dice que el hombre y la mujer serán ¿cuántas carnes? Una, Ejak, la misma palabra. El mismo autor está describiendo que esta palabra se usa y hace referencia para hablar de unidad. Es decir, no es que el ser humano, el hombre y la mujer cuando se casan, se convierten inmediatamente en un solo hombre, o sea, en una sola persona. Y cuando usted ve un par de esposos, solamente va a ver a uno caminando. No, lo que está diciendo es que van a estar como unidos, unidos. Y esa es la intención bíblica cuando habla acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que ellos, esa unidad, esa deidad, se llama o se denomina Dios. ¿En qué están unidos? Precisamente en sus atributos. Es decir, solo hay un Dios verdadero, es decir, solamente hay esa unidad única y perfecta en todo el universo, porque son los únicos seres que comparten sus cualidades, ¿sí? Lo que son, por ejemplo, sus atributos. Y Dios comparte, es decir, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo comparten atributos de su carácter y de su naturaleza. ¿Alguien me quiere decir un atributo de Dios, de su carácter? ¿Del carácter de Dios? Amor, ¿cierto? Dios es amoroso. Todas las que terminen en oso. Misericordioso, bondadoso. Ese es lo que comparte Dios. Es decir, no hay otro ser en el mundo que ame como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque ellos son la base o la raíz del amor, de la misericordia, de la bondad. Es decir, en eso se unen, por eso hay una unidad de Dios, pero también comparten y son los únicos seres que sus atributos de su naturaleza son los únicos en todo el universo. Por eso se habla de un solo Dios, una sola unidad perfecta. ¿Y alguien me puede hablar cuáles son los atributos de la naturaleza de Dios? Conocemos 3 atributos de su naturaleza. Omnipotente, omnisapiente, omnipresente. Ok. Muy bien, correcto. Esos son los 3. Omnipotente, es decir, que todo lo puede. No hay otro ser en el mundo aparte de este grupo, de esta unidad de Dios, que pueda hacer algo similar. Por eso la Biblia cuando habla de que y no hay otros dioses, normalmente lo ponen con D minúscula, porque está refiriendo a cualquier cosa o a cualquier ser o cualquier persona o cualquier institución. Pero Dios, cuando se denomina con D mayúscula, se hace referencia precisamente a esta unidad. Pero ahorita más adelante lo vamos a comprender, lo vamos a ver claramente cómo funciona esta unidad. Mientras les sigo dando los ejemplos. Omnipotente, Dios todo lo puede. Omnipresente, Dios puede estar en cualquier lugar. Omnisciente es que Dios todo lo conoce. Y ahí se desprende una palabrita que se llama presciencia de esta última. Presciencia es que Dios conoce las cosas de manera anticipada también. O sea, conoce el final desde el principio, ¿sí? Pero Él no altera, Él conociendo el futuro no altera lo que su
naturalidad de las cosas o de los sucesos pasen. Por eso Dios, aunque sepa de que alguien se va a perder, Él no lo obliga, no lo fuerza, sino que deja que las cosas pasen. Lo que sí hace es que llama a la persona, pone 1, 2 llamados, 3 llamados, pero hace lo posible porque esa persona sea la persona la que tome la decisión, porque somos seres libres para tomar decisiones, ¿sí? Entonces necesitamos saber eso. Ahora bien, necesitamos ver bíblicamente, traigo algunos versículos, los cuales nos van a enseñar cómo funciona esa unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y vamos a entenderlo por qué la Biblia habla de un solo Dios. El primero de ellos, vamos a ir al Nuevo Testamento, pero antes de eso quiero compartir un versículo que precisamente tengo aquí. Yo quiero hacerle la pregunta a alguno de ustedes, por ejemplo, ahí a Juan, a mi tío Juan. ¿Usted, tío, es hecho a imagen y semejanza de un ángel o de Dios? Pues la palabra de Dios dice en el Génesis que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Nuestro creador Jesucristo, el Espíritu Santo y Dios nos crearon a imagen de ellos. Por eso creemos de que existen Amén. 3 personas. Y esas 3 personas son las que siempre he creído en ellos. Y con esos 3 me voy a encontrar cuando vaya al cielo. Amén, así es. Resulta que nosotros, los seres humanos, somos creados a imagen y semejanza de Dios, no de un ángel. Y yo quiero que me acompañen buscando el siguiente versículo en Génesis 3, 22. Perdón. Vamos a buscar Génesis 1, 26. Génesis 1, 26. Y dice así la palabra de nuestro Señor. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Aquí está hablando en un plural, a nuestra imagen, conforme a nuestra, nuevamente otro plural, semejanza, y señoré los peces del mar, las aves del cielo, en fin. El principio aquí es que está la deidad creando, porque todos 3 participaron en la creación. El espíritu se movía sobre la faz de la tierra. Resulta que el versículo me está diciendo que entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. No podíamos pensar que está hablando con los ángeles, porque los ángeles en primer lugar no crean, sino que son creados. Y segundo lugar, no somos imagen de un ángel, sino imagen directamente de Dios. Es decir, que este versículo se aplica a ese concilio celestial donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hablando acerca de la creación del ser humano, donde está diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Muy bien. Ahora sí, vamos a direccionarnos en el Nuevo Testamento de cómo se manifiesta la existencia del Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y me acompañan al libro de Mateo 3, 16 y 17. Mateo 3, 16 y 17. Dice así, nos vamos a ubicar en la escena del bautismo de Jesús. Y Jesús después fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre paloma y venía sobre él. Y el versículo 17 me dice claramente, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, a quien tengo complacencia, o en quien me complazco. Resulta que los sinópticos, los libros sinópticos que hacen referencia a Mateo, Marcos y Lucas, ya Juan es un libro teológico mayormente, entonces los sinópticos son estos 3 libros. Cuando leemos las mismas referencias o el mismo acontecimiento, hacen referencia a que en el momento en que Jesús estaba bautizándose delante de bastantes personas que estaban ahí escuchando el sermón de Juan el Bautista, estaba siendo Jesús bautizado por Juan el Bautista y de repente desciende el Espíritu Santo, pero el cielo se abre y una voz de arriba del cielo dice, este es mi Hijo amado. Le llama o le denomina hijo. Este es mi Hijo amado en quien me complazco. Es decir, muchas de esas personas tuvieron la oportunidad de escuchar esta voz, de entenderla, lo que decía. Y veían a Jesús ahí
pero también escucharon esta voz. Y no fue el único acontecimiento en el cual el Dios, el Padre, se ha manifestado o ha hablado. Precisamente en el capítulo 17, versículo 5, donde habla acerca de la transfiguración, donde apareció Elías, donde apareció Moisés, ¿cierto? Donde Jesús se llevó a algunos discípulos en la transfiguración, en el versículo 5 del capítulo 17, también el cielo se abre y exclaman, el Dios el Padre, hablando. Jesús estaba ahí en la tierra con sus discípulos y de repente sale una voz diciendo, este es mi Hijo amado, en quien me complazco, hace todo lo que Él os diga. Es decir, la existencia de Dios el Padre se ha manifestado a nosotros. Por ende, nosotros como seres humanos no podemos eliminar la existencia del Padre. Ahora la pregunta es, ¿por qué la Biblia no se centra en el Espíritu Santo? ¿Por qué la Biblia no se centra en el Padre? ¿Por qué la Biblia normalmente se centra en la existencia de Jesús y normalmente por eso concebimos de que solamente existe un ser? Muchas personas conciben de que solamente existe Jesús, porque la Biblia, digamos, toma como lo toma Jesús y habla mayormente de Jesús. Y quiero decirles el por qué. Juan 5:22 nos lo deja claro. Juan 5:22. Libro de Juan 5:22 y 23. Dice así, Juan 5:22 y 23. Porque el Padre, ¿qué cosa? A nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Es decir, Jesús se vuelve el protagonista no solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. Y se vuelve el foco, la concentración sobre Él, porque Él es el protagonista del plan de la salvación. Eso no significa que vamos a eliminar al Padre o que vamos a eliminar al Espíritu Santo o que ellos no están cumpliendo una función, claro. Pero en esta salvación del ser humano, el protagonista, ¿quién es? Jesús directamente. Jesús es el protagonista allí, por eso no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos bajo el cielo, sino en el nombre de Jesús. Por eso los versículos anteriores en el Antiguo Testamento hablan de que fuera de Él no hay quien salve, solamente es Él. Es decir, la Biblia solamente me enseña de que en el nombre de Jesús, solamente en Él puedo ser salvo. ¿Por qué? Porque el mismo versículo me está diciendo, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio, lo encomendó al Hijo. El Hijo es el responsable o el encargado de ejecutar el juicio y la salvación de los seres humanos. Por eso Él fue el que vino, el que murió, el que resucitó, el que ascendió, y Él es también el que va a venir, porque Él es el protagonista, Él es el que está sobre sus hombros esta responsabilidad. Quiero saber si alguien tiene todavía alguna pregunta, duda, o si no, continuamos hasta llegar al punto. Bien, listo, continuamos. Resulta que muchas personas dicen o manifiestan que Jesús es el Espíritu Santo o que Jesús es el Padre, pero bíblicamente no es así. Vemos en la Biblia, en las Escrituras, esta división, es decir, esta individualidad de personas. Quiero que me acompañen buscando el libro de Mateo, capítulo 12, Mateo capítulo 12, versículo 31 y 32. 12, 31 y 32. Dice así: por tanto os digo, este es haciendo referencia al pecado imperdonable, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, es decir, contra Jesús, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Es decir, que la Biblia me habla acerca de la individualidad
o de la persona del Espíritu Santo y de la persona de Jesús. Ahorita lo vamos a ver con la persona del Padre, pero en este momento estamos relacionando entre Jesús y el Espíritu Santo. Jesús no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. A veces nos preguntan, ¿cuál es el nombre del Espíritu Santo? ¿O cuál es el nombre del Padre? Pues la Biblia me deja a mí claro que el único nombre revelado a los seres humanos es el nombre de Jesús. El versículo dice, porque no hay otro nombre, o sea, no ha sido dado otro nombre, dado a los hombres bajo el cielo. O sea, no en el cielo, ni encima del cielo, sino bajo el cielo, es decir, para nuestra humanidad, dado a los hombres en que podamos ser salvos, ¿verdad? Pero la individualidad de cada persona existe claramente en las Escrituras. La Biblia me está diciendo, el que ofenda a Jesús, al Hijo del Hombre, tiene perdón, pero quien ofenda al Espíritu Santo no va a tener perdón ni en este siglo ni en el venidero. Esto se denomina el pecado imperdonable. Si fue el mismo ser, pues, sería una contradicción bíblica, estuviera la Biblia contradiciéndose a sí misma y siendo ilógica. Pero aquí vemos la individualidad personal de estos seres. Bien, por ejemplo, miremos el siguiente versículo en Juan 7:37. Juan 7:37. Dice así, Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu, es decir, haciendo referencia al Espíritu, porque el Espíritu Santo, hay un símbolo que lo representa y es el agua, ¿no? La del bautismo, ¿cierto? El Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. O sea, Jesús está hablando y les está interpretando y les está diciendo, si ustedes llegan y creen en mí, van a tener más adelante van a correr de su ser el agua viva. Aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Es decir, aquí vemos claramente que Jesús está hablando acerca del Espíritu Santo y dice que aún el Espíritu Santo no ha venido, ¿no? Y la misma Biblia me enseña cuándo fue que Jesús vino. Quiero que me acompañen buscando ahí más adelante en el capítulo 14, 16 y 26. Dice el versículo 14. 14, 16. Y yo rogaré al Padre, hablando Jesús, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Versículo 26. Mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es decir, que el Espíritu Santo, dice Jesús, que era necesario que él ascendiera o fuera glorificado, es decir, que ascendiera al trono celestial para que viniese el Espíritu Santo, el cual iba a cumplir ahora una función de compañía con los seres humanos. Iba a estar allí el Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso en los versículos anteriores muestran una distinción. Y Jesús está diciendo, enviará a otro, es decir, otro de la misma naturaleza, del mismo nivel, ¿no? Mateo 28, en el bautismo, en la fórmula bautismal, nos deja claro que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no es más ni menos que el otro. Tienen las mismas cualidades de su naturaleza, de su carácter, como lo vimos al principio. Es decir, cuando Jesús dice, por tanto, id y haced discípulos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es mostrando ese nivel en el cual tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están. Ninguno es mayor, aunque cada uno de ellos tenga una función diferente en este plan de la salvación. En esos versículos acabamos de ver esa interacción o esa individualidad que tienen los seres, la persona de Jesús y la persona del Espíritu Santo. Bien, entonces vemos una distinción allí. Pero ahora vamos entonces a ver esa distinción entre Jesús y el Padre. ¿Sí? Aunque ninguno es mayor que ninguno de ellos,
y ellos cumplan una función, todos tienen el mismo carácter, la misma naturaleza. Ahora, yo quiero antes de hacer una pregunta. Muchos consideran de que no es un tema de salvación. Creer en el Padre no es un tema de salvación, pero yo quiero preguntarles, ¿será un tema de salvación? Por supuesto, es una doctrina bíblica. Todo lo que tiene relación con la Biblia es para nuestra enseñanza y para el ejercicio de nuestra fe. Juan 17, dice el versículo. Juan 17:3. ¿Quién lo puede leer, por favor? Juan 17:3. 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El versículo, y esta es la vida eterna. ¿Cuál? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, ¿y a quién? Y a Jesucristo a quien tú has enviado. Es decir, es indispensable creer en la deidad de Dios, creer en el Padre, hay que creer en el Padre porque es un tema de salvación. Ahora, ¿cómo es esta unidad? Yo quiero en ese capítulo 17, que es la oración central de Jesús, vamos a ver algunos versículos que nos van a ayudar a entender cómo es la unidad de Él. Versículo 5, dice así, Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Muchas personas hablan o dicen que Jesús ha sido una creación de Dios el Padre, ¿no? Muchas personas creen eso, pero la realidad es que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por tener esa naturaleza, sus características de su naturaleza de omnipotente, omnipresente, esas cualidades de su carácter y naturaleza, ellos son sin fin, sin principio y fin. Ninguno creó a ninguno. Ellos han existido desde la creación y es un tema que para las mentes finitas es poco entendible, ¿no? Conocer el origen de Dios. Pero la Biblia me está diciendo que hay una realidad bíblica y es que antes de que este mundo fuera creado, la interacción entre Dios el Padre y Jesús ya estaba, ya había una interacción, ya había una comunicación entre ellos, ya había, digamos, una conexión entre ellos, un compartir. Ahora, los siguientes versículos, el versículo 11 me va a hablar cómo es que Jesús va a hablar de la unidad y nos va a enseñar a nosotros acerca de ello. Dice así, ya no estoy en el mundo, versículo 11, mas estos están en el mundo. Jesús está orando y está pidiendo por toda la humanidad. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, es decir, a los seres humanos, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. La palabra así como es cuando es para ejemplificar algo. Yo les digo a ustedes, por favor, todos ustedes hagan así tal cual yo voy a hacer. Así como yo hago, ustedes también lo van a hacer. Entonces yo hago alguna figura o algún movimiento, ustedes tratarán de hacerlo de manera similar, ¿cierto? Porque así como, aquí el versículo me está diciendo que Jesús está orando para que toda la humanidad, los seres humanos, seamos uno, así como ellos son uno. Yo no puedo decir de que ellos son uno en unicidad, porque estaríamos en un problema gigante, grandísimo. Ellos son uno en unidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los seres humanos no podemos unirnos y crear un solo hombre, un hombre gigante, ¿cierto? Donde todo el mundo tuviera una sola cabeza, no. Lo que está hablando ahí es que seamos uno, pero en unidad, en unidad. Mira lo que dice los siguientes versículos, versículo 21. Versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es decir, la petición de Jesús es que los seres humanos, todos, diferentes razas, diferentes culturas, podamos ser unos.
pero no uno de unicidad, sino en unidad. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que todos nos unamos en el mismo propósito, así como Dios está unido en el mismo propósito, en el mismo deseo, en el mismo deseo de salvación. ¿Se imaginarían ustedes la humanidad unida en un solo deseo, en un solo propósito, donde realmente los seres humanos, las naciones fueran unidas? Pero lo que estamos viendo es que cada uno busca lo suyo y cada uno, ¿cierto?, trata de luchar. Pero la Biblia o el principio bíblico me está diciendo que así como Dios es uno, en unidad, desea que nosotros seamos uno. Si Dios fuera un solo ser, estaríamos en problemas porque no podríamos ser toda la humanidad, millones de personas, millones de cristianos, ser uno en unicidad. Necesitamos ser uno en unidad. Dice el versículo 22 en adelante. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Vuelve y repite, ¿cierto? La Biblia cuando repite algo es porque lo quiere dejar claro. Y si nosotros al menos encontramos la unidad, ya sea con la pareja, ya sea el grupo de hermanos, ya sea unidos como iglesia, y empezamos a ver que todo funciona unidos, podemos entender lo que es la unidad de Dios. Porque muchos argumentan, ¿cómo se les va a ocurrir que Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, si cada uno opinara diferente? Alguno quiere esto, alguno otro quiere lo otro, entonces pelearían entre ellos. Pues nosotros que tenemos la naturaleza pecaminosa, no entendemos a plenitud la deidad, porque nosotros somos egoístas, somos envidiosos, somos contrarios, somos argumentativos, somos críticos, en fin. Pero cuando entendemos la santidad de Dios y el propósito santo de lo que es Dios, ¿cierto? En que en Dios no hay mal, en que en Dios, en que esta unidad de tres personas no hay eso, podemos entender claramente que puede llevarse de acuerdo la unidad de Dios. Dice el versículo 23, yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos ¿en qué? Mira lo que dice allí. ¿Quién me lee esa palabra? Yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos ¿en qué? Unidad. Unidad, no unicidad. Muy bien. La palabra unidad. Yo le digo a los niños cuando tuve la oportunidad de enseñar algunas clases, vamos a hacer algunas unidades de paleticas, unidades de esto, unidades de Biblias, unidades de, ¿cierto? Unidad. Una unidad es algo más que unicidad, más que un solo ser. Unidad para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los ha amado a ellos como también a mí me has amado. Es decir, la petición de Jesús en la oración es precisamente eso, la unidad de los seres humanos. Pero ¿cuál unidad? La unidad de Dios, la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el mayor ejemplo que nos está dando. Se imagina si fuera un solo ser diciendo, yo quiero que ustedes sean uno, cuando Él no nos ha enseñado eso, cuando Él mismo no lo puede ejemplificar. Entonces Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están unidos correctamente en pensamiento, en propósito, en acción, en amor, en cualidades, en su carácter, en su naturaleza. Pero son tres seres, tiene cada uno su personalidad, tiene cada uno su ser. Yo quiero finalizar, antes de responder algunas preguntas, el libro Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 22. Bien, dice el versículo y empieza haciendo una pregunta. El apóstol Juan hace una pregunta. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Hace una pregunta. ¿Quién es el mentiroso? ¿El que está diciendo que Jesús no es el Cristo? No, todo el mundo o la mayoría de creencias hacen referencia de que Cristo, de que Jesús es el Cristo. Entonces él hace la distinción. No, este no es la problemática real es esto. Este es el anticristo, el que está en contra de la doctrina de Cristo. ¿Cuál es? Este es el anticristo, el que niega ¿a quién? Al Padre y al Hijo. Mira lo
lo duro que es este texto, porque me está diciendo a mí que no creer en la existencia del Padre o en esa relación o esa individualidad de personas me hace a mí ser una persona que esté en contra de la doctrina de Cristo o estar usurpando su papel. Claro, encontramos en primera y segunda de San Juan, todos los capítulos, todo el libro, perdón, encontramos esa unidad y el testimonio que habla Dios acerca de su Hijo, Jesucristo. Entonces, ¿quién es el mentiroso? Este es el mentiroso o este es el anticristo, el que niega la existencia del Padre y del Hijo. Tuvimos la oportunidad en esta tarde de ver la diferencia o la, digamos, personalidad del Espíritu Santo, de Jesús y del Padre. Pero la Biblia se centra en Jesús mayormente, ¿por qué? Porque a él se le encomendó toda la obra juicio. Él es el protagonista, ¿sí? Aunque el Padre y el Espíritu Santo ejercen una función allí. Así que abro el momento para hacer preguntas, dudas, inquietudes o argumentos que tienen también claros en relación a la existencia. Es precisamente ese compartir. Si hay algo que hizo falta, lo pueden mencionar, por favor. Uno de los ejemplos que quizás más hemos usado y más hemos escuchado para ejemplificar de alguna manera esa unidad o esa unicidad que tienen la deidad es el matrimonio, cuando el Señor dice que se unirán y serán una sola carne. Cuando yo me caso no quiere decir que ya solamente hay una persona porque nos fusionamos y ahora somos uno y que ven por ahí andando, sino que somos dos personas diferentes que estamos tan unidos en nuestro propósito, en nuestro objetivo, en salir adelante, que hemos sido ya una sola carne. Muy bien. Por ejemplo, un texto bastante importante que es nombrado es yo y mi Padre uno somos, hablando de Jesús, ¿verdad? Uno en unidad. Bien, Juanca. Diego. Sí. No, mi papá que va a preguntar algo. Yo mismo, la unidad viviana. Para mí yo pienso de que el Señor dice que cuando se unen dos personas, o sea, se casan, son una sola persona. Pero yo pienso que esa una sola persona son los hijos, la que ya va a venir el fruto de ese matrimonio, esa una sola persona. Y lo otro es una sola persona, que quiere decir en la palabra de Dios, es nuestro pensamiento, que nosotros dos vamos a pensar de la misma forma para echar para adelante. No es que usted por su lado y yo por mi lado. Se supone que si nos casamos y somos una persona, porque vamos a tener el mismo pensamiento de seguir en las cosas de Dios o en el mundo como vamos, pero unidos. Muy bien. Importante eso que acaba de mencionar mi tío, porque ahí hace referencia precisamente a la unidad, ¿no? Porque se imaginan un hogar donde el esposo pensara y sus propósitos y sus planes fueran unos y los de la esposa fueran otros y su ideal fuera el uno, y es decir, fuera un caos porque no hay progreso, no están luchando por el mismo objetivo, no están, digamos, fomentando eso en el hogar, ¿no? Del ahorro o de los planes que se tienen, si tienen algún proyecto, pero cada uno piensa diferente, cada uno invierte en cosas diferentes, cada uno esa parte, pues no habría progreso. La Biblia y hace referencia al matrimonio como unidad, ¿no? En propósito, en estilo, no en una persona, así como habla acerca de la deidad, del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para concluir, podríamos utilizar la palabra Trinidad, claro, pero por su contexto y su pasado, eso hiere a algunas personas quizás que tengan conocimiento. Entonces utilizar la palabra deidad hace referencia bíblica y la podemos usar mejor para hacer referencia a la deidad, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Bueno, como para complementar un poquito, por ejemplo, a título personal, cuando yo hablo con una persona que de pronto no tiene muy claro el concepto y no acepta mucho el concepto de la deidad de tres personas diferentes, siempre pues trato de hacer mención hacia a la oportunidad que nos da el Señor cuando en su palabra nos habla acerca de lo que fue el bautismo de Jesús. Okay. Y le explico, para que una persona
digamos, sea independiente, tiene que ocupar un espacio en la materia, digamos, independiente, ¿sí? Cuando leemos ese capítulo, esa parte del bautismo de Jesús, vemos que hay 3 personas ocupando espacios de materia en el mismo momento, en lugares distintos. Ahí es, digamos, se puede evidenciar claramente que son 3 personas totalmente diferentes. Dice, entonces le dejó, y Jesús, eso es Mateo, estoy leyendo Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego el agua. Ahí vemos a un Jesús, a una persona ocupando un espacio de materia física especial. Jesús saliendo del agua, primera persona. Luego dice, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios, la segunda persona, que descendía como paloma y venía sobre él. En el mismo tiempo, otra ocupación de espacio en el espacio de materia, y es el Espíritu Santo en forma de paloma. Vemos 2 personas ocupando en materia el espacio al mismo momento. Y ahora vemos la tercera persona. Dice el versículo 17, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿En dónde estaba la ocupación de esa otra parte de la materia? Dice que en los cielos. Jesús estaba en la tierra, el Espíritu Santo descendía. Y entonces ahí claramente observamos cómo hay 3 personas en realidad, digámoslo así, corporalmente, ocupando la materia distinta, y podemos demostrar fácilmente o claramente que efectivamente hay 3 personas que, aunque son Dios, una sola persona, son 3 personas distintas en materia corporalmente. Ok, muy bien, gracias. Finalizo entonces mencionando la palabra Elohim, ¿no? Todas las palabras que terminan en im, en el hebreo, hace referencia a un plural. En este caso no llamamos dioses porque seríamos hacer referencia a personas distintas en cuanto a sus cualidades, de su naturaleza y carácter. Hablamos de que Dios es uno precisamente porque no hay otros seres en el universo entero, solo estos 3 que comparten estas mismas cualidades de su naturaleza y su carácter. Por eso Dios es uno. Y a lo largo encontramos en la Biblia textos que nos hacen referencia de que Dios es uno. Y cada vez que nos encontremos uno de estos, sabemos de que hace referencia a la unidad de Dios. Bien, así que familia, queríamos compartir eso en esta tarde de Día Santo de Nuestro Señor acerca de esa deidad. ¿Cuándo lo vamos a comprender plenamente? Cuando los estemos viendo, cuando nos estén contando, cuando veamos cara a cara a esa deidad.